Y como todos los jueves ya está con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, columnista también de Diario Correo. Buenos días. Buenos días, Rosario. Para que nos explique el panorama de lo que está pasando en el mundo, y nos vamos hasta Estados Unidos, donde hay bastante movimiento político. Bastante movimiento político, y yo te pido que me excuses para sumarme las condolencias a la familia de Javier Pérez de Cuellar, que como sabes falleció anoche, y a toda la diplomacia peruana. Es el diplomático peruano más universal del mundo contemporáneo para nuestro país. De manera que entiendo que debe incluso haber un duelo nacional por su deceso, que todos lamentamos. Exactamente, lamentable. Gracias por eso, Rosario. Efectivamente, como muy bien has referido, las elecciones en Estados Unidos, las primarias siguen calentando motores. Pero ya hay dos virtuales precandidatos que pueden irse alistando, como los que van a finalmente lidiar en la convención del 16 de julio la candidatura para enfrentar al republicano, el presidente Donald Trump. Es decir, Bernie Sanders, como sabes, que comenzó muy bien el proceso, y la arremetida de las últimas horas el candidato que aparece como el que alista una persecución interesante, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Exactamente. Ahora, usted explica un poco en la columna de hoy, para de repente la gente no entiende qué son las primarias, el supermartes. Sí, las primarias es un proceso, como sabes, en las elecciones estadounidenses no es una elección directa como acá en el Perú. Nos alistamos el domingo y vamos a votar quién será presidente del Perú. En Estados Unidos no es así. Lo óptimo que en el Perú sea es como es en Estados Unidos. Es decir, un proceso primero preliminar, denominado primarias, donde las votaciones es entre precandidatos para luego convertirse en candidato de los dos partidos históricos en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas. Ese proceso en el que se encuentra significa que cada precandidato, Rosario, debe alcanzar un número importantísimo de delegados para la convención. Son 1921. Y entonces, a la fecha, hay más de 1.300 que ya han sido elegidos. Los que alcancen el mayor número de delegados se encuentran expeditos para su nominación como candidato. En el ámbito republicano, como sabes, Donald Trump es de facto el candidato republicano a la presidencia. En la tienda demócrata, como te decía, es donde se está llevando una enorme expectativa, y ahí están Joe Biden y Bernie Sanders como los que luego del supermartes. ¿Por qué supermartes? Porque han habido 14 estados, no es la normalidad, en que ha habido votaciones. Las votaciones son por caucus, es decir, asambleas, como hacían los griegos a mano alzada, o primarias. La gente se dispone a expresar su votación para mayor número de delegados. Entonces, en ese proceso es que se encuentra en estos momentos la elección estadounidense. En el mes de julio habrá un panorama mucho más claro. Creo que Bernie Sanders, el candidato denominado socialista, marxista, etcétera, que no es un marxista como lo entendemos en la nomenclatura ideológica, es un buen candidato, pero el ex vicepresidente de Barack Obama ha arremetido en las últimas horas. Es un candidato un poco más joven y está liderando, evidentemente, porque ha ganado en 9, 10 de los estados, según el último informe, de los 14 que estuvieron en juego en el denominado supermartes, el explosivo en elecciones. En la mayoría de estados. Entonces, toda la explicación igual ustedes la pueden encontrar en la versión impresa de Diario Correo. Ahora vámonos con otro tema que nos está asustando mucho a nivel mundial, y es el tema del coronavirus. Aumentan las cifras en Italia, también han aumentado a 10 casos en Ecuador. ¿Cómo lo están viendo esto a nivel mundial? Bueno, preocupante. No se puede, como le hemos dicho aquí contigo también, tapar el sol con un dedo.
Esto es evidente que tiene una fase que las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud no declara la pandemia, ya sabemos por qué no lo hace. Fíjate, si solamente por la emergencia internacional las bolsas de valores desplomaron la semana anterior, hay evidentemente un cuidado, pero también es importante decir que no hay que crear pánico, porque el pánico cunde y eso coadyuva a que se generen justamente estas especulaciones, la subida del dólar, etcétera. El coronavirus hay que combatirlo con política de previsión y de prevención. Es verdad que hay casos en Chile, en Ecuador, en Brasil, tiene ya un carácter planetario, eso no se puede negar, no ha llegado al Perú, esperemos que no llegue, realistamente puede llegar y seamos previsores para que tengamos políticas de salubridad, de contención para una epidemia que puede volverse pandemia en el sistema internacional, es decir, atravesar, como que ya lo hizo, las fronteras del Estado, ha impactado en las políticas internas y en la política internacional de algunos países. Mira China, nadie viaja a China, muy pocos salen de China. A América Latina la reducción de los asiáticos, de los chinos particularmente, se ha reducido ostensiblemente. Europa ni hablar, nadie va a teatro, nadie va a los colegios. ¿Hay Italia. países que le han cerrado la puerta a la nacionalidad china? Sí, han cerrado. De hecho, los países asiáticos vecinos de China no están permitiendo los ingresos de nacionales chinos. Y también ha pasado, por ejemplo, con los iraníes. En el Medio Oriente, como Irán es el país que registra el mayor impacto por el coronavirus, tampoco permiten los ingresos. Son medidas de resguardo, medidas de previsión que adoptan los estados, y en este ánimo esperemos que sea realmente efímero, que esto tendrá un impacto seguramente unas semanas más. Si esto desencadena un tiempo mayor, sí puede haber una repercusión ya de alcance internacional, con una política internacional que puede herir, ¿no?, a las visiones que tienen algunos países, entre ellos particularmente al propio China. Ahora, el Estado peruano también está tomando las medidas preventivas, se ve en el aeropuerto las medidas que están tomando una buena posición ante eso. Yo creo que sí, yo creo que eso es importante en los aeropuertos, en las fronteras. Digamos, un control sanitario, las embarcaciones que han llegado. Se ve que estamos preparados un poco, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa de alerta, estamos adoptando las medidas para no ser reactivos, y eso está bien, hay que decirlo, y así debe ser, porque el coronavirus no avisa, no tiene pasaporte, no tiene visa, se mete, ingresa, de manera que eso significa adoptar política pública de sanidad, que corresponde dentro y fuera del Estado. Listo, muchísimas gracias entonces por estar aquí con nosotros, por explicarnos un poco lo que está pasando en el mundo. Ya sabe que usted puede encontrar su columna de lunes a domingo en la versión impresa de Diario Correo. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias en Correo Última Hora.